Hoy damos una vez más muchas, pero muchas gracias a Dios porque Él es quien nos permite el querer y el hacer, el poder llevar a cabo lo que Él pone en nuestros corazones a fin de que seamos en lo personal y como comunidad seamos bendecidos. La historia que vamos a tocar hoy es sumamente importante. Importante por algunas de las cosas que voy a decir aquí, porque no se pueden decir todas. Pero estas cosas tan importantes, lo triste es que el ser humano no las entiende en su gran mayoría y desperdicia algo tan precioso como es el regalo de Dios, que nos dio a través de unas buenas noticias, buenas nuevas. Dios trae a nuestras vidas eso, buenas noticias, porque aún aquellas que el Señor nos da para enseñarnos nuestra condición personal, cuando hacemos caso, nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que esa mala actitud, esa mala forma de ser, de entender, de proceder, sea cambiada, porque al aceptar su oferta, al aceptar su salvación, somos bendecidos. Así que hoy vamos a ver esta gran noticia, porque es la historia, una historia creada por Dios, diseñada por Dios, establecida por Dios, materializada por Dios, que a través del tiempo resuena, siempre tiene el mismo poder. Es una historia preciosa que en su eternidad Dios, como acabo de decir, la diseñó para traer bendición al mundo entero. ¿Cuál es esa historia? Bueno, la palabra dice que cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había prometido, por lo tanto, me detengo ahí, ponemos puntos suspensivos, cuando se cumplió o se iba a cumplir el tiempo. ¿Cuál es el cumplimiento de ese tiempo? ¿Qué era lo que se iba a cumplir? Bueno, la palabra nos dice que Dios había hecho una promesa. Fíjese las cosas preciosas de Dios. Cuando Dios hace una promesa, la va a cumplir. Puede pasar un día, pueden pasar horas, pueden pasar años o miles de años, como es el caso de esta historia. Porque el ser humano pecó, acabando Dios de decir, o un tiempo después de Dios de decir que no se hiciera, que no se desobedeciera, que no se fuera en contra del propósito que Él tenía para Adán y para Eva. En ese momento ellos no hicieron caso y el fracaso humano que tú y yo recibimos, que somos ejemplo de lo que ocurrió, justamente nos dice que esa desobediencia trajo total desequilibrio, despropósito a lo que Dios había hecho con tanto amor para que nosotros fuéramos bendecidos. Es cuando eso ocurre ante el fracaso, el colapso de lo que era una creación perfecta, es ahí donde Dios hace la promesa. Y habló de que en algún momento lo que nacería de la descendencia de esta mujer, pues ese aplastaría la cabeza de la serpiente, que había sido el instrumento que el enemigo había utilizado para seducir, para engañar. ¿Qué es lo que Dios hace? Esa promesa está certificada, avalada por su palabra, y su palabra es veraz porque Él es veraz. Y dice allí que cuando estaba el tiempo a punto de cumplirse, Dios inicia una serie de eventos en secuencia hasta llegar a ese momento que materializaría aquella promesa hecha desde tanto tiempo, haberla dado y haberla llevado a su conclusión. Nos habla de nuevo de que Dios es veraz. Le puedes creer, le debemos creer, porque es el único que habla y no miente. El único que habla y no deja de cumplir aquello que ha dicho. Entonces, aquí en secuencia, para la materialización de la misma, hay 3 personas que Dios elige en principio. De ellos, pues, ocurriría en ellos y a través de ellos otras cosas, y otras personas estarían también, como veremos, porque quiero hablar de estos testigos. ¿Qué hace una persona cuando escucha una noticia y esa noticia es buena? ¿Qué es lo que lógicamente debe ocurrir? Si esa noticia es para que otros la conozcan, la persona debe transmitirlas. Pero al ver el impacto de esa noticia, no puede transmitir las noticias a menos que no esté convencido de ellas. Y si le toca de forma personal,
la va a testificar, va a hablar de eso con convicción, con gozo. Por lo tanto, Dios quiere que al escuchar esa noticia, nosotros también vayamos en esa misma dirección. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios llama a una doncella llamada María, le da por medio de uno de sus ángeles, el ángel Gabriel, lo dice la palabra, el nombre, envía a este ángel para que dé esa noticia. Él la da de manera efectiva, por supuesto, y esta persona, María, aunque asombrada, aunque sin saber cómo pasaría, se rinde a la voluntad de Dios. Es el primer receptor de esa noticia. Lo hace con gozo, aunque sabía las consecuencias, lo que hasta donde ella conocía, lo que podría venir en su contra, ella confió en el Señor. ¿Qué es lo otro que vemos? Dios llama a José y se manifiesta a José por medio de un ángel, a través de un sueño. El hombre preocupado porque su novia, con la que está desposado ya, es decir, se había hecho la reunión pública de que eran novios y se iban a casar, por lo tanto, en poco tiempo, este hombre queda aturdido. Sabemos la historia, no me voy a detener ahí. Y él piensa dejarla. Y es ahí donde en sueños Dios le dice, no la dejes, esa es tu esposa. Lo que pasa en ella, lo que está pasando en ella es resultado de mi poder, del poder del Espíritu Santo en su vida. Y en ella se está cumpliendo lo que se sabía a través de Isaías, que esa doncella en algún momento Dios la señalaría y sería el recipiente que Dios tomaría para que a través de ella ese niño naciera y trajera al mundo conocimiento del amor de Dios. Así que todo esto, estas personas están siendo tocadas por Dios en una secuencia específica, y esa tercera persona es Elizabeth, una parienta de María, que cuando María va a visitarla a una aldea cercana, dice que ella es tomada por la acción del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Esta mujer es llenada por el Espíritu Santo de sabiduría, de conocimiento, y habla bendiciendo a María, porque María le ha creído a Dios, porque es sierva de Dios, se ha hecho sierva, quiso ser una persona que le hiciera caso a Dios, y porque esta mujer María estaba llena del Espíritu Santo, y ella, Elizabeth, da testimonio de que la criatura que lleva en su vientre saltó de gozo al oír la voz de María. Es decir, el Espíritu Santo actúa de varias formas, dando testimonio de que esto que está ocurriendo, este encuentro, es un encuentro que va a ser por ambas personas intercambiado desde la óptica de Dios y desde el poder de Dios trabajando en sus vidas, hasta esta criatura que está siendo formada en el vientre de Elizabeth, que llegaría a ser luego Juan, el conocido Juan el Bautista, se estremece ante la acción poderosa del Espíritu Santo que toca a su madre y lo toca a él. Es decir, esa criatura también es parte de lo que Dios ha empezado a hacer para traer bendición y traernos la muestra de su amor a cada uno de nosotros. ¿Qué tenían todas estas personas en común que acabo de decir? Los tres amaban a Dios, le creían a Dios, estaban seguros de la palabra de Dios, la obedecían, es decir, eran personas que habían conocido a Dios como Dios quiere ser conocido por ti y por mí. Que abramos nuestros corazones a Él, a su palabra, a lo que dice esa palabra, a esa transformación profunda que su palabra produce en nuestras vidas. Y estos tres inicialmente son parte de los que Dios luego iba a traer también a su conocimiento. Así que el día que Cristo nace, ese día, unos pastores que estaban por ahí, por las montañas, atendiendo a sus ovejas, también son tomados por Dios como receptores de las buenas noticias. En una atmósfera creada por Dios, totalmente. Ellos estaban en la noche cuidando sus rebaños. Y dice que un ángel de Dios se aparece ante ellos, todo se ilumina y ahí empieza un espectáculo de luz y sonido que Dios le trae de regalo a estas personas.
Estas personas reciben la noticia, una noticia extraordinaria, irrepetible en la historia. Dice que el Señor dijo a través del ángel: no tengan miedo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, y ese es Cristo el Señor. Parte de lo que se había dicho antes está Dios revelándolo ahí a esas personas. ¿Cómo recibieron estos receptores esa noticia? Dice que cuando los ángeles se van, después de elevar un cántico a Dios de alabanza, adoración por lo que estaba pasando, el cumplimiento de la palabra de Dios, estos receptores de esta gran noticia salen, deciden, todos se ponen de acuerdo y dicen: vayamos pues hasta Belén, pasemos hasta allá y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos lo ha revelado. Y aquí viene la parte final de esta introducción, porque ocurre que estos pastores, que también fueron elegidos por Dios para que recibieran las noticias, le dice el ángel noticias de gran gozo para todo el mundo. Este nacimiento es para que tú y yo nos alegremos con él, para que nos regocijemos cada año recordando que nació, que Dios mandó a su Hijo al mundo, para que al nacer Él nos mostrara el amor de Dios a través de su vida, y Él llegaría un día, cuando creciera, a morir en la cruz, como ofrenda, como un sacrificio, para que tú y yo no tuviéramos que pasar por muerte eterna. Cristo viene a eso. Por lo tanto, nuevas de gran gozo, estaba diciendo Dios, y así sigue siendo. ¿Por qué nosotros no entendemos esto? Y solo vemos la Navidad, y Navidad es natividad, nacimiento, como lo vemos nada más como un punto para disfrutar, gozar, como le llama la gente, hacer tantas cosas donde tanta gente pierde la vida por la imprudencia, por la ebriedad, todas estas cosas absurdas. Las buenas noticias no son para eso, son para que abramos nuestros corazones. Y en los segmentos que siguen estaremos hablando de estas bellezas que ocurrieron, estos sucesos extraordinarios, sobrenaturales que ocurrieron, para que tú y yo podamos recordar que el Dios eterno que nos creó, nos ama de tal forma que envió a su Hijo para morir por nosotros, a fin de que si lo recibimos, tengamos vida eterna. No seas como el mesonero. Solamente dijo: no tengo otra habitación, la voy a poner aquí. Nunca pensó: déjame darle la mía. Imposible. Era simplemente un niño que iba a nacer. Aunque él no buscó el mejor lugar, muchos de nosotros muchas veces no lo hacemos. Dios sigue tocando y diciéndonos: has dejado nacer a mi Hijo en tu corazón. De eso vamos a hablar. Que el Señor te siga bendiciendo, pero quédate ahí para que veas el resto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si hay algo que nosotros aprendemos cuando empezamos a estudiar las Escrituras, es que Dios nos habla muchísimas veces a través de sus profetas. El Antiguo Testamento está lleno de esas profecías que anunciaban ese plan de Dios perfecto, un plan que Él compartió con Adán y Eva tan pronto pecaron. Ese Salvador que vendría, ese que le quitaría la autoridad al enemigo y traería a nuestras vidas reconciliación con Dios por medio de ese Salvador. Y nosotros vemos esa constancia de Dios anunciar, de Dios después del anuncio certificarlo, sus anuncios vienen certificados. Luego Él mostrar el cumplimiento, es eso, y luego como esas evidencias llegan a ser parte de nuestra seguridad, de una fe segura, sabemos que Dios no nos miente. Y el tema, como en el principio hemos comentado,
tiene que ver con esas buenas noticias anticipadas con muchísimo tiempo antes de que ocurrieran y cómo se cumplen exactamente. Si hay algo que el mundo desconoce hoy, es que Dios habla y eso que dice lo cumple. Cristo tiempo después decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es veraz. Y no queremos perdernos la bendición de poder saber qué Él nos dice, qué nos regala, qué nos certifica para que nuestra vida cambie. No queremos eso, queremos realmente acercarnos y verás la veracidad de Dios para entonces vivir en esa certeza. De eso se trata este programa. ¿Cómo dijiste, Nicole, que se llama? Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Hablemos de esas nuevas de gran gozo y cómo empezó todo antes de que esto se cumpliera. Tú tienes el versículo ahí, Nicole, que vas a compartir. Porque yo tengo, si quieren, Isaías, que es donde comienza la profecía, ¿verdad? Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, yo creo que este versículo es sumamente importante. Mire, esto fue escrito, según nos dicen los eruditos, por medio del profeta Isaías, unos 760, 770 años antes de que se cumpliera. Así son las cosas de Dios, porque Él lo conoce todo, Él sabe de antemano, anuncia y sabe qué va a pasar, Él lo va a hacer cumplir. Y aquí está hablando de que Dios daría una señal. Una señal en el vocabulario de Dios siempre tiene que ver con algo que va a indicar, es un indicador, nos va a dirigir hacia aquello que Dios quiere cumplir. Y aquí está diciendo que una virgen, esta sería la señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y nos dice el nombre que tendría ese hijo. Hablemos un poquito de eso, porque creo que Dios nos está tomando por sorpresa, nos está anunciando lo que va a hacer para que no nos tome por sorpresa, es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque que una virgen conciba es algo que está fuera de lo que Él mismo estableció, desde la concepción hasta el momento de dar a luz. Y está diciendo que una virgen va a hacer eso, va a concebir, va a dar va a dar a luz un hijo. ¿Y cuál será el nombre? Bueno, vayamos en este contexto a ver que esto que Dios quiere cumplir es sobrenatural, está más allá de lo que Él mismo establece como natural. Entonces, esa sobrenaturalidad que Dios va a mostrar tiene que ver con un plan que empieza en el corazón de Dios, que es eterno, y nos dice el sexo de la criatura que Dios va a permitir, y nos habla del nombre que esa criatura va a tener. Entonces, yo creo que por ahí debemos ver un poquito las cosas para que no nos quede duda de que el nacimiento de ese que iban a nacer fue planeado por Dios. Amén. Y como dice, esto pasó 700 años antes y luego vemos como este ángel se le aparece a María, ¿verdad? A Gabriel, y la saluda, ¿verdad? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella dice la palabra, se turbó con estas palabras, ¿verdad? Y aquí el ángel le anuncia que no tema porque ha hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿verdad? Y su reino no tendrá fin. Y María dice, ¿cómo será esto? Como tú bien dices, sobrenatural. Pero aquí es que ella misma sabe que no hay imposible para Dios, y que dice, hágase. Pero toma ahí, completa esa pregunta de María. Ok, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso quiere decir, soy virgen. Soy virgen, ¿Qué fue claro. lo que anunció el Señor antes de que una virgen concebiría? Una virgen concebirá. Entonces empezamos a ver, punto por punto, las cosas El que Dios dice cumplimiento. y el cumplimiento. Eso es sumamente importante. Una sorpresa para María, evidentemente, porque ella con su pregunta dice, esta salutación tan extraña, a mí, ¿qué significa? Dicen los comentaristas que toda muchacha en Israel
deseaba algún día ser esa virgen, ¿verdad? Que Dios cumpliera eso en su propia vida. Evidentemente lo que dice el ángel es, luego de saludarla, es que eres bienaventurada. Dios te eligió a ti. Es un acto de gracia, evidentemente, que Dios la tomara a ella. Y esta muchacha tiene en su vida una meta. Ahí lo dice en ese versículo. Dice, estaba desposada con un hombre que se llamaba José. Y antes de ir a la segunda parte, eso quiere decir, estaba en ese periodo que la muchacha de Israel sabía, luego que se hacía un compromiso público, a partir de ahí se le llamaba una desposada, o el desposado, si era él. En un año debía ese matrimonio, unión. Compromiso. El varón, el hombre, debía, antes de un año, irse a preparar para tener todo listo a fin de que en un máximo de un año se produjera ya el matrimonio realizable. Quiere decir, estaban desposados y tenían aparentemente, socialmente, todas las responsabilidades, pero el matrimonio no se consumía hasta que esto no ocurriera. Exacto. Entonces esta muchacha estaba preparándose para lo que sería la boda. Y antes de que eso ocurra, porque era una virgen que tenía que recibir al Hijo de Dios, el ángel hace el anuncio. Y explicándole el cómo, como tú dices, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, antes de ir para allá, recuerden, concebirás en tu seno. El Señor está hablando de concepción, de el momento en que la criatura empieza a tener vida. Y es que Dios le dijo a Eva, cuando los bendijo, el matrimonio Dios lo bendijo, y cuando los bendijo, le dijo a ella, tú vas a concebir. En el plan de Dios, la mujer es la que concibe en su seno, es decir, en su útero, su parte profunda, preparada por Dios para eso. Dice, tú vas a concebir, y el varón es el que tiene de parte de Dios el privilegio de establecer cuál será el género, el sexo del muchacho o de la muchacha. Es decir, Dios establece un plan, es un plan perfecto. Aquí el ángel está diciendo, concebirá, vas a quedar embarazada. Y luego vas a dar a luz, vas a tener un parto a término. Y luego dice, y tendrás un hijo. Vas a tener un varoncito, no un indefinido, un varoncito. Y se va a llamar Jesús, el nombre de acuerdo a su sexo. Correcto. O sea, aquí Dios está volviendo a decir, en este milagro que Él va a hacer, todo lo que yo he establecido, así tiene que ser. Sí, claro que sí. El Señor nos rompe sus patrones en el camino. Exactamente. Está haciendo eso. Y eso es algo muy bello en un mundo en que nosotros estamos viviendo, donde hay una recreación. Se está editando lo que Dios ha establecido y haciéndolo de otra forma. El hijo que Él enviaría, tendría que ser en esas condiciones que naciera. Y Él lo completa. Amén. Y lindo que tiene un propósito también. Ese nombre de Jesús significa el Salvador, pero hablando de que todo ser humano, que Dios es que permite su creación, nace con un propósito. Exactamente. Y además está diciendo, Jesús, el nombre, significa Salvador. Cuando el ángel se lo dice a José, que está turbado porque su desposada ha quedado embarazada, en Mateo capítulo 2 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Entonces toda la humanidad tenemos esta marca. Venimos con la marca del pecado porque desobedecemos a Dios y Jesús viene a hacer eso. Amén. Por eso se entiende mucho luego lo que los ángeles dicen. Pero yo quiero que nosotros veamos Jesús en el Antiguo Testamento cuando Dios dice Emmanuel. Fíjate, Jesús salvará de sus pecados. Emmanuel significa Dios estará entre nosotros. O
sea, esto es lo que tenemos que entender. Jesús viene como el Verbo de Dios a salvarnos. Amén. Y esto el mundo de hoy lo quiere borrar. Se empecina en borrar esto. Y por eso dices, es una fiesta, pero no, ni siquiera menciones, como he estado leyendo en estos días, todos los años hay algo más que sale, no menciones el nombre de las fiestas, porque Navidad tiene que ver con nacimiento, de ahí viene, claro. natividad. No hables de eso, es simplemente una fiesta, que empieza cuando el otoño acaba. O sea, le queremos desnaturalizar el valor que tiene y la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Volvemos ahora mismo. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Bueno, seguimos con el anuncio del ángel a María, cuando le está indicando quién sería este ser que iba a nacer de ella. Dice el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como ese anuncio, como vimos en las profecías de hace 700 años antes, ella es esta virgen donde se cumple la profecía anunciada por el Señor, y como va diciendo desde su nombre, que en Isaías 7 nos dice que sería Dios con nosotros, Emmanuel. Y aquí nos habla también un poco de quién sería este Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo nos indica que es Hijo de Dios. Nos habla que sería grande. Así como es. comentábamos ahorita, como el Señor mismo nos enseña que el más grande es el que sirve. O sea, empezamos a ver ya el reino de Dios en la tierra. Jesucristo vino a servir y a entregar su vida por nosotros. Él sería grande, sería Hijo del Altísimo. Y volvemos a ver otra profecía aquí, Orfa, ¿verdad? Que dice que Él le dará, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así es. Cumpliéndose aquí otra profecía anunciada en Miqueas. Sí, fue anunciado el Cristo vendría a la tierra. Y en algún momento en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, Él iba a ser rey físico, sería rey físico. La primera parte del plan de Dios es Cristo venir a la tierra para conquistar nuestros corazones. La primera parte es tocarnos, entender que debemos abrir nuestras vidas a ese reino de Dios que los representa Cristo, pero es una conquista espiritual. Sacarnos del pecado, darnos la libertad en Él y que nosotros podamos ser salvos y empezar a vivir el reino de Dios internamente. La segunda parte es este rey visible que estará sobre la tierra. Y ahí lo que anticipa es que ese reino sería, le dará el reino de David, su padre, porque Cristo viene del linaje, físicamente hablando, del linaje de David. Si ustedes buscan Mateo capítulo 1, habla que José estaba desposada con José, que era del linaje de David. Es decir, el padre no biológico de Cristo, el que lo iba a criar, con el que está desposada María, era del linaje de David. Entonces está diciendo, vendría de la casa, de la descendencia de David, y él será, y esto se acerca, esto no va a tardar mucho,
Cristo se va a acercar visiblemente como rey en la tierra. Su primera visita fue una visita muy tranquila, muy quieta, muy humilde, pero Cristo vendrá como rey imponente sobre la tierra, Así es. a reinar realmente, a ser el rey del mundo, y a poner al mundo en su orden, el mundo que se ha desordenado por causa del pecado. Entonces ahí está lo del trono que recibiría, y lo precioso, como termina, su reino no tendrá fin. Es a eso que se refiere. Cuando Cristo venga a reinar, su reino no tiene fin. Pero como bien dijiste, Orfa, que empieza primero en nuestros corazones. Este anuncio a María, o sea, es hoy mismo el anuncio está... Es vigente. Es vigente. Es vigente, sigue vigente. Y que venga este rey a gobernar nuestros corazones y a poner todo en orden. Fíjate, y apoyar un poquito eso que tú dices. Veamos la tentación de Cristo. ¿Qué es lo que le ofrece el enemigo? Una de las cosas o la cosa más grande que le ofreció el enemigo a Jesús, ¿qué fue? Los reinos de este mundo. Te voy a dar los reinos del mundo si me adoras. El enemigo sabe que Cristo es rey y viene como rey. Pero quería, y esa fue una de las tentaciones, decirle, no tienes que pasar por todo lo que vas a pasar. Tú puedes tenerlo rápidamente. Porque él, el diablo, dice que él es el rey de la tierra. Y eso significa que su sistema, el sistema que él ha implantado a causa del pecado, al que todos respondemos sin darnos cuenta. Muchas veces, la mayor parte de las veces sin darnos cuenta. Todo está infectado por el enemigo. El pecado está en todas las áreas, la corrupción está en todas las áreas, la violencia está en todas las áreas. Entonces, él le está diciendo a Cristo en ese momento, yo te voy a dar los reinos de la tierra, adórame. Cristo no viene a conquistar reinos, Cristo viene a conquistar corazones. Por eso en este tiempo celebramos esas buenas nuevas, porque él lo que quiere primero es, como él dice en la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, yo quiero trabajar con ese corazón que está dañado, porque todos tenemos el corazón, en algún área está infectado, corrompido y dañado. Entonces Cristo quiere hacer eso. Y es por eso que habla de eso. Su reino no va a tener fin, porque ya Él vendrá a gobernar el mundo que Él creó. Que por el pecado, Adán y Eva se lo entregaron al enemigo. Él viene a rescatar eso. Sí. Pero él empieza de adentro hacia afuera. Así es. No arregla las sociedades primero, arregla el corazón primero. Y ese papá y esa mamá, ese hombre, esa joven, que le han creído a Cristo, van a cambiar. Y ese cambio va a afectar su entorno. Por eso son buenas noticias. Noticias de gran gozo. De gran gozo. gran gozo. Y hay que detenerse, como tú dices, que nos nace un Salvador, es un regalo hermoso que Dios nos hace y que Él nos manda el mensaje de reconciliación. Él se reconcilia con el mundo a través de Jesús. Es decir, que tenemos que ver lo grande que ocurrió, que el mismo Dios se hiciera hombre y viniera a la tierra. Entonces lo quieren ahora pasar por alto. Y precisamente eso es lo que celebramos en la Navidad, y eso es el que tenemos que tener el corazón listo para realmente ver si estamos viviendo en ese regalo de salvación que Dios nos da. Porque no, si todas lo vemos, y yo creo que eso es algo visible, las fiestas se convierten en algo totalmente material. Mucha comida, mucha bebida, muchos regalos, pero el regalo es Cristo. Es el Señor. Y los regalos es una tradición que viene de los magos que llevan los regalos. De ahí viene y es bonito eso, pero eso no celebra el gozo de que Cristo nació. Claro. Entonces se quita a Cristo, se queda con los regalos, se queda con la comida, pero el amor, la entrega, lo que Él nos ofrece, eso no se toca. No, y el mundo entonces se roba el gran gozo, la paz, que es lo que vienen a dar los hombres de buena voluntad. Es decir, lo que es la Navidad, si nos quedamos en la fiesta, si se va Cristo, que es la esencia, se va todo lo demás. Es que no hay nada que celebrar. No hay Y nada. Cristo no está, no hay nada que celebrar. No hay nada que punto. celebrar. No hay nada. Eso me hace también recordar que así como le anunció a María, también le anunció a los pastores. Podemos hablar de eso, de cuando le anuncia a estos pastores. Bueno, ya eso es el nacimiento, ¿verdad? Sí. Veamos el cumplimiento. María
queda embarazada, María da luz, todo eso, ¿verdad? Un traslado a Belén, y ahí empieza eso de los pastores, que es muy importante, muy importante. Lo leemos, Gina. Sí. Dice aquí en Lucas 2, nos habla que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Y me encanta cuando dice no temas, porque aquí hoy te doy nuevas de gran gozo. Y tal vez las personas que puedan estar viendo este programa pueden tener algún temor por algo, pero siempre Jesús lo que te va a decir es que no temas, porque en Él hay esperanza, y en Él hay noticia de gran gozo, y en Él está nuestra salvación. Mire que esto que es muy paradójico, porque lo que anuncian los ángeles, que fueron enviados por Dios, para decirle a los pastores, ha pasado lo que Dios anunció que iba a pasar. Dios ha cumplido de nuevo su palabra. La profecía se acaba de cumplir. Les estamos dando la noticia de que en Belén, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Todo lo que el Señor había estado diciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa a millones de personas durante el tiempo en que se celebra esto? No son nuevas de gran gozo que sienten, son depresiones. Hay tristeza. Es el tiempo donde crecen las depresiones, los suicidios. ¿Qué le pasó a la gente? Porque si alguien pierde el gozo que Dios da, ¿qué fue lo que lo quitó? O desconocimiento, o haber perdido el verdadero significado de lo que esto significa. Valga la redundancia. Claro. Cristo vino y es gozo lo que debe traernos. Sí. Pero si yo quito a Cristo, es una fiesta más. Y de alguna forma el enemigo ha infectado los aires para que este sea un tiempo marcado por la tristeza, en lugar del gozo de Dios. ¿Me hago entender? Sí, le ha robado al mundo lo que el Señor, Lo que el Señor quiso está traer. dando, lo que el Señor ha traído. Así es. Y volviendo al tema ese del cumplimiento, vemos que, o sea, yo me pongo a pensar en los pastores en ese momento, ¿verdad? Orfa, por ejemplo, ahorita decía que todas las vírgenes en Israel podían pensar si serían ellas la persona elegida, ¿verdad? De manera tal que el pueblo de Israel conocía que el Señor iba a traer un Mesías. Y en ese momento los ángeles le dicen, les ha nacido hoy en la ciudad de David este Salvador, que es Cristo el Señor, haciendo referencia a lo que ahorita Orfa nos hablaba de la profecía de Miqueas 5:2. No sé si la leemos. Tenemos que hacer pausa, pero vamos a leerla cuando regresemos, porque es necesario oírla. Es otra evidencia. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Entonces, como hablábamos, ¿verdad? En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esa hermosa profecía es la que en ese momento los pastores ven que que se cumplió aquello grandioso, ¿verdad? Lo que ellos iban a ver era el Salvador en ese momento. Y hace una conexión perfecta con lo que el ángel también le había dicho a María, porque él habla de un reino sin fin. Y esta profecía habla claramente de que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es eterno. O sea que está hablando de que el que se estaba en ese pesebre ese día era Dios mismo hecho hombre. Qué cosa tan preciosa, como Dios muestra lo grande, lo sublime, de forma tan sencilla. Es algo que Dios está buscando siempre. Nuestra sencillez, un corazón sensible. Y ahí está la historia de los pastores. Sí. Sí. Gina, a ti te Pero gusta me mucho, gusta, habla de eso. Sí, no, porque me gusta la acción que tomaron los pastores. Es decir, estoy como tú pensando en que los planes de Dios son eternos y sus propósitos son eternos, pero estos pastores reciben este anuncio, pero ¿y qué hacen los pastores? Dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y uno siempre trata de aplicarlo pues a su vida. Es decir, ellos no solo se asombraron, sino tomaron acción y fueron a ver. Ellos estaban viendo la profecía cumplirse delante de sus ojos, pero ellos fueron, constataron, vieron al niño, ¿verdad? Como le habían dicho, alabaron, se regocijaron, y lo más lindo es que contaron a los demás las cosas que ellos habían recibido y que vieron sus ojos. Y muchas veces nos pasa a nosotros, que hemos recibido esa buena nueva de gran gozo, que tenemos que compartirla a otros que no lo tienen, no podemos quedarnos callados, tenemos que movernos a acción, y aquí hablamos de las diferentes actitudes que podemos tener ante este nacimiento. ¿Qué actitud tendremos? ¿Tendremos la actitud de recibir, de gozarnos y de comunicarnos a otros? ¿O tenemos la actitud de andar indiferente por el mundo? ¿Tendremos la actitud de dejar que esto se borre? Porque siempre digo que nosotros somos el vínculo entre esta generación y la próxima. Si no contamos las buenas nuevas, tenemos que hablar que Jesús vino al mundo y es el regalo más maravilloso que hay en la Navidad, y de eso se trata la Navidad. Así es. Sí, Gina, qué bueno que mencionas los pastores, porque justamente la condición del corazón es muy importante. Ellos vemos, o sea, la humildad, la fe que tienen y cómo se movieron, esa actitud, ¿verdad? Pero cuando ellos van y lo cuentan a los demás, dice que dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron. Aquí vemos a los que estaban allí presentes cuando llegan al pesebre, ¿verdad? Y dicen que se maravillaron de los que los pastores decían. Punto. O sea, está también aquel que oye y se maravilla de la grandeza del anuncio, pero se queda ahí. Y también vemos la actitud de María, Así ¿verdad? es. Así es. Vemos la actitud de María que dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todo toda la grandeza de las señales cumplidas en el tiempo. O sea, había llegado el tiempo que ellos estaban esperando. Dice que los profetas esperaban y indagaban de ver cuándo sería el cumplimiento. Y ella estaba viviendo ese momento, y como la grandeza de este anuncio, ellos lo guardaban en su corazón. O sea, llegó el Salvador. Llegó el Salvador. Y como nosotros, a mí me gustó mucho recordar y repasar las escrituras de esta mañana, cuando en el anuncio de los pastores, que le dicen a los pastores, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, que me hizo recordar, o sea, el anuncio es paz y buena voluntad para con los hombres, me hizo recordar Isaías 61, que nos habla quién sería ese Salvador, que vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de su buena voluntad. O sea, ese tiempo de gracia es hoy vigente para nosotros, ese tiempo de reconciliación con Dios, de perdón de nuestros pecados, de que el reino de Dios venga a nuestra vida. ¿Cómo no es una buena, de gran gozo para todos nosotros que necesitamos ciertamente ese Salvador?
Pero ante Así esa es. noticia, ¿qué haremos? Y por eso vuelvo a los pastores, que ellos fueron apresuradamente. Entonces hay un tema de prioridades, hay un tema de tomar acción. Esos pastorcitos también estaban ocupados cuidando sus ovejas, pero ellos la dejaron al Dejaron cuidado sus de ovejas. Dios y fueron a constatar esto que Dios le había revelado. Entonces creo que nosotros también tiene que haber un cambio de prioridad en este momento y ver a qué le estamos poniendo atención en nuestras vidas. Que sea ciertamente el nacimiento de Cristo, que como bien decías, vino a conquistar corazones, porque me hace recordar que ahí, dice ahí, que vieron y lo encontraron en un pesebre. Si no encontró hotel en la ciudad ni donde posarse. Y muchas veces eso pasa en la Navidad también, que Jesús no encuentra corazones donde Él pueda venir y habitar. Entonces no habla de sí, decirle habita en mi corazón y que Él nuevamente nazca en nosotros. Y tú sabes que, Gina, que cuando tú hablabas de constatar, ellos constataron lo que los ángeles le acababan de decir, porque ellos le dijeron, van a encontrar al niño, lo hallarán en pañales, en un pesebre. Entonces, ellos fueron y efectivamente así lo encontraron. Entonces, eso nos enseña que lo que dice el Señor se cumple tal cual Él lo dice. O sea, eso fue una evidencia, lo que ellos hallaron, una evidencia ahí cumplida de manera inmediata. Y eso debió ser para ellos como, Una eso es sin confirmación. duda que Él es. Eso fortalece la fe. Amén. Muchas veces eso es lo que no ocurre. Todo en la historia de los pastores, el Señor deposita nuevas de gran gozo, les estoy diciendo, ustedes tienen las primicias, vayan y díganlo, vayan y busquen. Estos hombres creyeron lo que los ángeles le dijeron. Eso acabamos de imaginarnos todos, hemos tenido una alucinación, pero las alucinaciones no son masivas. Entonces, ellos dijeron, vayamos y veamos. Y veamos. Esos hombres eran inteligentes. Es un disparate. Ellos fueron a ver. Los ángeles le dieron un código, van a encontrarlo de esta forma, en tal lugar. Ellos fueron y en la lectura dice realmente que fueron a toda prisa y hallaron. Si hallaron es porque buscaron. Exacto. Buscaron de acuerdo a las indicaciones de los ángeles. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando le vieron, cuando ellos encontraron lo que los ángeles habían dicho, evidencia, entonces dice, dieron a saber lo que les había dicho acerca del niño, el ángel. Yo veo esto, yo veo fe, yo veo prioridades, como tú dijiste, yo veo diligencia. Vayamos a ver, le dejamos esto a Dios, estas ovejitas, y vamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Yo veo una búsqueda hasta que hallaron. No se quedaron en el camino. Mira, está difícil. Nos dicen que no se han dado cuenta. Hallaron porque buscaron. Y ellos, entonces, cuando encontraron todo eso, dan un testimonio. ¿En cuál de este proceso estamos nosotras? Claro. Porque las noticias nos han sido Están dadas. aquí. Sí. Claro. Todos los años volvemos a recordar. Pero ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la euforia, el gozo, el afán de celebrar una cena, pero nosotros no estamos viendo gozo. Gozo, lo que es gozo. El gozo es algo que Dios dispensa, que no es un fin, sino resultado de lo que hemos aceptado de Él. El gozo no es un fin, el gozo es un resultado de que Dios me dijo, yo le creí, Realmente. Él me dio la evidencia, Él me llevó, Él me ayudó a encontrarlo y puedo testificar. Ese testimonio solo está diciendo, lo hallé, fue como Él me dijo. Y eso afirma la fe. O sea que la fe se retroalimenta por todo el proceso que estos pastores, es que para mí es asombroso, los pastores son asombrosos, para mí. Ay, sí. Precioso. Para mí son asombrosos porque ellos le creyeron a Dios. Sí. Claro. Vayamos y veamos. Fueron, buscaron, encontraron, testificaron. Entonces tú dices, glorificaron. ¿qué hace la gente cuando recibe? ¿Qué hace la gente cuando recibe? Da testimonio de eso. Porque aquí la gente, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Ellos oyeron y se asombraron. Se asombraron. Fueron sensibles también. Fueron sensibles, pero el público que oyó el testimonio se asombra.
No todo Se ha quedado asombró, igual. pero no hizo nada. No hizo nada, porque fíjate que al final dice que los pastores se volvieron glorificando a Dios, Sí. pero no Ajá. menciona a aquellos que recibieron la noticia. Exactamente. O sea que hay reacciones, Hay hay reacción. actitudes. Ajá. Y en este mundo eso es lo que vemos. Cada celebración, lo que vemos es el público. Los que son como María, me quedo con esto atesorado. Realmente Él es el Salvador. Pero hay otros que dicen, ay, qué interesante, qué bueno que nació. Mira, sí, Dios cumplió su promesa. Y ahí quedó todo. Ujú. Pero están los pastores, se mueven conforme al diseño de Dios. Y esos son los que salen bendecidos. Y te estamos invitando a ti hoy a que esta celebración no sea una rutina para tu vida. Como mucha gente dice, ya estoy aburrido de oír lo mismo, de hacer lo mismo. Sí, sí, porque sin Cristo todo es aburrimiento. Las buenas nuevas es que lo recibamos, lo aceptemos con diligencia. Y al ver que Dios es real, nosotros demos testimonio de que Él vino a mi vida, encontró posada en mí, nació en mí, pero no se quedó en el pesebre, chiquitico, crece. Me deja ver sus bondades, me deja ver su amor, me deja ver su protección, me deja ver que quiere restaurarme. Y eso es lo que Dios quiere ofrecerte. Nosotras somos voceros de eso. Te estamos diciendo lo que ha pasado en nuestra vida y queremos que tú lo compartas. No te deprimas. Este no es tiempo de depresión, este es tiempo de gozarse en las buenas noticias de que el Salvador llegó a tu vida. Dios te bendiga.